Hola, bienvenidos todos nuevamente. Hoy vamos a compartir la segunda charla, la segunda clase de Historia de la Cardiología con el doctor Luis Fernando Guglielmi. Para todos aquellos que no vieron la primera parte y la quieren ver, está disponible en nuestro canal de SACBE en YouTube y pueden verla cuando quieran. Vamos a presentar nuevamente al doctor. El doctor Luis Fernando Guglielmi es médico cardioangiólogo de la Universidad de El Salvador. Es el ex jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Militar Central de Buenos Aires, ex médico del staff del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central de Buenos Aires y es especialista en medicina laboral. Bueno, nuevamente, para los que deseen ver la primera parte, está disponible en YouTube. Y si el doctor está listo, cuando quiera, podemos empezar a compartir la segunda parte de este encuentro. ¿Me escucha, doctor? Buenísimo. Bien. Bien. ¿Me están escuchando ahora? Sí. Sí, doctor, perfecto. Bueno, perfecto. Disculpen la falta de táctica en la tecnología, pero bueno. Esta es la segunda parte entonces de la historia de la cardiología. En la primera parte habíamos dado todos los inicios de las distintas ramas que iban a dar origen a lo que en esta segunda parte vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que decir es que el siglo XX fue una explosión, y así habíamos terminado la clase, la primera parte, de una explosión de todas las cosas que sucedieron en aquel momento. Por supuesto, el eje de todo ha sido la electrocardiografía con la clarividencia del doctor Einthoven, que incluso no tan solo tuvo una clarividencia mental, sino que aclaró el trazado electrocardiográfico del doctor Baller y pudiendo determinar las distintas ondas. Luego habíamos dicho que Thomas Lewis, que un inglés que lo había visitado allá en Holanda, volvió a su país y junto con su equipo desarrolló 3 derivaciones distintas, y un colega de él las hizo más aumentadas para que pudiéramos llegar a tener el ABR, el ABL y el ABF, y luego Frank Norman Wilson hizo las derivaciones precordiales en 1929. Pero las cosas no quedaron ahí. Las cosas siguieron evolucionando porque eso era un electrocardiograma en reposo y era interesante ver qué pasaba en ese corazón durante la actividad diaria. Y así fue como Norman Sheffer Holter diseñó un aparato que aquí vemos, que era una pesadísima mochila que la persona tenía que transportar porque las baterías en ese momento todavía eran muy grandes, pero al menos se podían hacer registros de 24 horas. Más adelante, Delmar Avionics diseñó un aparato que se hizo famoso. Primero era el doble de este tamaño y ahora posteriormente, digamos, lo achicó. Igualmente lo hacían con carretes y con un decodificador que había diseñado el mismo Norman Holter.
Y hoy por hoy igualmente tenemos un aparato absolutamente compacto, liviano, que puede transportarse sin ningún inconveniente, y hasta tenemos el loop recorder, del cual no estoy mostrando imágenes, pero que se coloca debajo de la piel. Pero tan solo no se quedó todo ahí en la actividad diaria. Entonces se dijo, y en el esfuerzo, ¿cambia algo? ¿Cómo podemos medir el esfuerzo? Las publicaciones de Master en el año 1920 habían buscado de alguna manera calificar y clasificar el ejercicio. Y entonces estuvo diseñando los famosos steps o escalones que Jeff y Master hacían subir y descender estos escalones que equivalían a un esfuerzo llamado MET, considerando el MET la unidad que era el gasto de consumo de oxígeno que una persona tenía en reposo en un ambiente con clima adecuado y con luz tenue. Ese era el consumo de oxígeno basal, que era la unidad metabólica equivalente a un MET. Y así se empezaron a medir los esfuerzos. Aquí vemos cómo se medía el consumo de oxígeno miocárdico en una bicicleta, y luego empezaron a aparecer las cintas deslizantes. Hubo que armar nuevos protocolos, apareció el protocolo de Bruce para poder determinar la velocidad y la inclinación de esas de esas cintas deslizantes, y la ergometría pasó a la parte ciclística, a remo, kayak, canoa, y también a personas minusválidas, donde se trató de alguna forma aumentar la actividad cardíaca para poner en evidencia las fallas de circulación coronaria y las capacidades cardíacas a las cuales los seres humanos podíamos alcanzar. En la otra área tenemos el ultrasonido. Habíamos visto que el efecto piezoeléctrico había sido ya detectado por los hermanos Curie, tanto por Pierre como Jacques, principalmente por Pierre Curie, y tuvo en el año 1880, y tuvo su primera utilización o elemento útil en la Primera Guerra Mundial, cuando Paul Levin desarrolla el sonar. Y el sonar son siglas de Sound Navigation and Ranging, es decir, sonido de navegación y resonancia, porque el sonar lo primero que tuvo su utilidad en la guerra fue para detectar los submarinos y que los barcos no chocaran contra las minas que se habían dejado semisumergidas. Bien, el eco igualmente en medicina tuvo su primera acción como el modo A, que era un solo haz que atravesaba, en este caso se usó en la parte neurológica por primera vez, y se llamó modo A, que era un simple haz rectilíneo donde se detectaba las distintas superficies que atravesaba, y fue John Wilde el que por primera vez lo usó en la parte de ecocardiografía en medicina, quiere decir aplicado incluso a la ecografía abdominal. Más tarde fue la gran revolución cuando Helmut Hertz y Edler en 1953 fabrican un aparato que detecta perfectamente el movimiento de la válvula mitral y en movimiento. Entonces, como es el eco M, el eco A en movimiento, se dijo que era el modo M, por la parte de movimiento. No tardaron en aparecer nuevos trabajos, principalmente en China, donde se detecta el derrame pericárdico, y fue el doctor Wang que correlacionó la onda E con la válvula mitral por primera vez. Verdaderamente la ecografía empezó a tener una utilidad y un avance espectacular
e incluso fue el doctor Wan el primero que utilizó el peróxido de hidrógeno como método de contraste, y en 1978 lo usó para detectar el lado derecho y en 1983 para ver la circulación izquierda. En 1968 ya se empezó a usar el eco bidimensional, y en el 71 se perfeccionó ese eco. En 1974 ya se utilizaba la movilidad mecánica para tratar de ver en tiempo real, ¿no? Y así empezaron a sumarse un montón de ecos y se lo llamó el modo bidimensional, y fue Feigenbaum que empezó a hacer sus publicaciones por la década del 60, tanto en modo M como luego en 1970 con el modo bidimensional. En Argentina, el primer libro que aparece de ecocardiografía fue editado por el doctor Esper, médico del Hospital Militar Central. Pero se le fueron agregando cosas a la ecografía, y un trabajo de Christian Doppler que se refería solamente a la luz de las estrellas, principalmente a ese espectro que daban si se alejaban o se acercaban, habiendo un corrimiento al rojo si se iban alejando y al ultravioleta si se iban acercando, hizo que pudiera ser aplicable a la ecografía que estaban haciendo en ese momento, y nos podía decir si la circulación o las cosas estaban en movimiento, ¿no? Y aparece en 1970 el Doppler pulsado, que se incorporó para poder determinar si el flujo estaba en movimiento. En 1982, para poder detectar si se alejaba del transductor o se acercaba al transductor, se le incorporó el Doppler color, y más tarde, bajando las ganancias del Doppler pulsado, se logró también detectar los movimientos de los tejidos y se le incorporó el Doppler tisular. Más tarde apareció el modo M anatómico curvo en 1994, se incorporó también por una vía más accesible, por la vía transesofágica, el eco transesofágico, y nos faltó entonces ahora, ya que lo teníamos bidimensional, pasamos a la tridimensional, que primero necesitaba un tiempo para poder verse, hasta que apareció la 4D, que era en tiempo real la visualización de las cámaras y del movimiento cardíaco. Como ya teníamos que hacer mucho más finos los movimientos, apareció las deformidades, es decir, el strain, y después la velocidad de deformación, el strain rate, que nos dio la posibilidad de poder determinar entonces las alteraciones de contractilidad que aparecían en el electrocardiograma. En el ecocardiograma. Faltó agregar también aquí que apareció el ecoestrés, donde además podíamos ver los cambios de la alteración de la contractilidad en actividad y en reposo. Bien, la cirugía cardíaca habíamos visto que había tenido el boom con el doctor Gross, cuando, como un gran hito histórico, hace la ligadura exitosa del ductus arterioso por primera vez, y al doctor Gross, la doctora Tausig, le había propuesto a ver si podía fabricar un ductus, ya que lo había cerrado, a ver si se podía fabricar un ductus artificial, porque ya había visto que sus niñitos azules que tenían la tetralogía de Fallot toleraban mucho mejor esta patología si se le colocaba, si mantenían el ductus permeable. Bueno, igualmente el doctor Gross descartó la idea, ella se la comentó al doctor Blalock, y el doctor Blalock, junto con su ayudante,
logró diseñar una técnica para poder hacer esta cirugía. Vivian Thomas fue este ayudante que fue verdaderamente el que con mucho trabajo y aún no siendo médico, el que desarrolló la técnica de la cirugía, haciendo de que mediante la sutura de la arteria subclavia derecha unida a la vena pulmonar pudiera de esta manera producir una fístula, una comunicación para que los niños pudieran oxigenar su sangre. Esto se puede ver hasta en una película que se llama Una creación del Señor, donde se relata toda la historia de esta fantástica cirugía. Bien, necesitábamos trabajar muy rápido para hacer estas cirugías, porque el corazón era corazón batiente. Entonces se ocurrió, debido a algunas pacientes que había el doctor Bibelow en la trinchera, había visto que el enfriamiento podía prolongar los tiempos y después recuperar esos tejidos, y que el frío, si se hacía en forma controlada, podía hacer que uno tuviera más tiempo para realizar las técnicas quirúrgicas. En 1963, la técnica de hipotermia fue utilizada con éxito durante una cirugía por primera vez en un ser humano. Y fue Schwann el que la puso verdaderamente en práctica para poder, por ejemplo, realizar cirugías de las estenosis valvulares pulmonares e infundibulares que necesitaban trabajar con mucha rapidez en su corazón. En realidad, él tenía 8 minutos para poder hacer esa técnica, y gracias a poder parar el corazón con la hipotermia, entonces él trabajaba a toda velocidad y verdaderamente pudo hacer cirugías a una velocidad maravillosa. Fue entonces cuando se pensó de tratar de inventar una máquina, además, ya que entonces la hipotermia necesitaba mucha velocidad, había que fabricar una máquina que reemplace el funcionamiento cardíaco para poder tener más tiempo. Bueno, el tema es que se trató de usar esa máquina, vamos a ir un poquito para atrás, perdón, por el doctor Dennis, pero tuvo, desgraciadamente, la máquina tenía sus defectos, pero al principio, cuando quiso corregir una comunicación interauricular, la máquina tuvo un defecto porque duró más de los 40 minutos que él pensaba que podía hacer la cirugía. La operación era más complicada, y en la segunda cirugía que quiso hacer, hubo un error técnico, y desgraciadamente ninguna de las dos cirugías fueron exitosas. Y ahora, luego de hacer este comentario sobre el doctor Charles Dubost, vamos a volver un poquitito a retomar el tema de la circulación extracorpórea y la hipotermia. ¿Por qué? Porque el doctor Dubost fue el primer cirujano en el mundo de operar con éxito un aneurisma de aorta abdominal. Recordemos que se podía detectar el aneurisma de aorta abdominal, pero era una sentencia de muerte, ya que habíamos visto que Albert Einstein murió justamente de un aneurisma, de una ruptura de aneurisma abdominal, porque en ese momento no teníamos cirugía para ofrecerle. En 1955, Dubost no tan solo utilizó su cirugía, sino que se incursionó en la cirugía cardíaca y utilizó una máquina cardiopulmonar a corazón abierto. En 1968 comenzó con trasplantes, quiere decir, ya vamos a llegar a cada uno de ellos, pero verdaderamente Charles Dubost fue un brillante cirujano que incursionó en muchísimas áreas. Bien, Lewis, sin embargo, fue el cirujano que operó por primera vez una CIA
en forma directa en 1952 y tuvo como discípulo a otro genio de la cirugía que fue Liley, que no tan solo, luego vamos a ver, que fue un gran cirujano, sino fue un innovador en todas las áreas. Bien, Lewis tardó muy poco tiempo, lo hizo en 15 minutos con hipotermia y con protección cerebral. Y la anécdota es que para realizar la hipotermia había sumergido al paciente en un tanque de agua fría, de aquellos tipos tanque australianos que usaban en las granjas para los caballos, ¿no? El tanque se veía como una desagradable estructura dentro de una sala quirúrgica tan moderna. Y vino entonces ahora la idea de la circulación extracorpórea, y fue Gibbon, fue una gran carrera de distintos hospitales para poder tener ellos la primer máquina que funcionase. Gibbon, verdaderamente junto con su esposa, se dedicó a buscar y fabricar esa máquina que pudiera solucionarlo. Y el gran problema que estaba teniendo era el intercambiador de oxígeno, puesto que todo lo demás más o menos lo estaba manejando bien, y se asoció a IBM para tener la financiación suficiente para poder fabricar su máquina de circulación extracorpórea. Bien, al final, luego de muchos esfuerzos, logró Gibbon poner en funcionamiento su máquina, y tenía hasta mismo la competencia de ese otro gran genio que era Liley, que también estaba buscando fabricar una máquina, y Liley le había encontrado más la vuelta al tema del intercambio gaseoso, porque justo un amigo había encontrado una membrana que podía hacer que las cosas funcionasen mucho mejor en ese intercambio. Ya Liley había tenido experiencia en el intercambio directo de pasar la sangre de un familiar directamente a hacer, digamos, el corazón de otra persona funcionaba como corazón auxiliar mientras él operaba al paciente. Pero esto a él no le resultaba muy satisfactorio. Así que él necesitaba tener su máquina de circulación extracorpórea, y fue gracias a esta compañía que usó una manga de polivinilo para poder hacer el intercambio gaseoso, lo que le dio la solución a los problemas que él tenía de coagulación, apareciendo por primera vez la máquina corazón-pulmón que pudo fabricar, y acá vemos la histórica máquina que permitió hacer una cirugía con un tiempo razonable que en 1955 pudo poner en funcionamiento y poder hacer el término. Pero Liley se encontró con algunos problemas. El principal problema es que una vez se le murió un paciente porque no pudo poner en actividad el corazón. Entonces le encargó a Earl Bacon, que era el técnico que trabajaba en su hospital, que le fabricara un marcapaso artificial, pequeño, práctico, y que él pudiera usar. Bueno, se puso a trabajar Bacon y fabricó ese marcapaso, y la empresa Medtronic, que hoy por hoy es un gigante de la tecnología fabricando un montón de dispositivos. Pero fue a instancias de Liley que se puso en funcionamiento este dispositivo. Pero Liley no se quedó contento con hacer eso, empezó a fabricar válvulas de diversos tipos. Ya habíamos visto cómo la Hallcaster había
apareció la Lilley-Caster, apareció la de disco toroidal, apareció el disco pivotante, apareció la de doble disco, que fueron todos inventos y proposiciones del doctor Lilley-Hale. Igualmente, la historia de las válvulas comienza un poquito antes, donde se coloca una válvula con una bola adentro, hizo 8 implantes el doctor Hufnagen, pero de ellos solo sobrevivieron 6. Hasta que apareció un técnico, un ingeniero, que se juntó Edwards con Albert Start y apareció la primer válvula a bola llamada Start Edwards, y fue la primer válvula que se utilizó a bola para poder reemplazar las estenosis valvulares. Aquí vemos diferentes tipos de válvula, y para poder reemplazar las válvulas, primero fue Burton, un escocés en el año 1902, que la abría a las estenosis mitrales con el dedito, pero luego las cirugías se empezaron a reemplazar las estenosis mitrales ya con circulación extracorpórea, con reemplazo de las válvulas tanto en posición mitral como en posición aórtica. En el territorio de América, el doctor Cervini fabricó válvulas biológicas mucho más dúctiles, que tenían un inconveniente, que era que se estropeaban con facilidad y se calcificaban. Estas válvulas de dura madre de porcino luego se empezaron a utilizar con tratamiento anticálcico, y de esta manera lograron la misma durabilidad que las mecánicas. Otra forma de reemplazar las válvulas fue la técnica de Ross, que se utilizaba, y todavía hay algunos casos, se utiliza, de intercambiar la válvula pulmonar por la válvula aórtica, para que en chicos en la cual van creciendo y las válvulas que se coloquen irían quedando chicas. Sin embargo, cuando se hace este intercambio valvular, es una cirugía muy compleja con reimplante de coronarias, es verdaderamente para cirujanos muy avesados y muy prácticos en esta técnica. El cateterismo cardíaco también tuvo su incursión para poder visualizar las coronarias y las válvulas, y aquí tenemos una anécdota muy simpática de Frostman, que en el año 1929, cuando era residente, le pide al jefe ver si le permite introducir un catéter en la vena de un paciente que estaba en falla cardíaca para poder medir las presiones. El jefe no lo autoriza bajo ningún aspecto a hacer eso, entonces se le dice, pero mire que esto no causa daño. Entonces le propone hacérselo él mismo, a lo cual el jefe nuevamente se rehúsa totalmente. Entonces él agarra y entran conversaciones con la jefa de rayos, ¿no? Y le propone a la jefa de rayos que él se iba a colocar el catéter y que ella le saque una placa. Y la jefa de rayos le dice que solo lo hace si es a ella a quien le introduce el catéter por la vena y le saca la placa. Él le dice, bueno, estoy de acuerdo, vos prepara todo, que yo ahí voy para poder colocártela. Y cuando él entra a la sala de rayos, él ya se había introducido el catéter y le pide a ella que le saque la placa. Esa placa es famosa, es esta placa, donde él se había introducido el catéter y ella le saca la radiografía. Cuando se entera su jefe, lo echan, lo despiden. Más tarde él igualmente la publica, porque es autoría de él, y es rescatada esa por los doctores Conran y Dickinson, aquellos trabajos de Frostman, y empiezan a hacer
técnicas de introducir catéteres para poder visualizar las válvulas coronarias principalmente y las arterias, las válvulas cardíacas y las arterias en general. Nunca se había colocado un catéter en una arteria coronaria. Fue Sons que, tratando de hacer un estudio de la válvula aórtica y del trazado aórtico, el catéter se le mete en la coronaria derecha. Y antes de decirle al técnico que espere antes de hacer el disparo, sale el disparo y se introduce todo el líquido de contraste en la coronaria derecha. Sons espera de que el paciente haga un paro cardíaco, pero de repente hace una asistolia y le dice al paciente que tosa. El paciente tose y se vuelve al ritmo. Así que a ritmo cardíaco. Entonces él dice que tal vez era un problema de cantidad de contraste. Y más tarde él empieza a hacer, esto fue por casualidad, las Sons, la circulación coronaria por contraste. Así fue cuando hizo la primera angiografía coronaria en 1962. Los bypass, que nos hacen acordar al doctor Favaloro. Los bypass coronarios tuvieron toda su historia. Primero se trató de decir que el problema de coser las arterias coronarias no era un límite de la mano, sino era un límite del ojo humano. Así que entonces se empezaron a desarrollar agujas, hilos y demás elementos para poder coser la parte coronaria. Para ponernos en situación, tenemos que decir que paralelamente se estaban desarrollando elementos de anticoagulación como la heparina, ¿no?, para prevenir los problemas de embolias. Wierenberg había notado que la arteria mamaria, aún siendo implantada en un músculo cardíaco, no en la arteria coronaria, pero sí en un músculo cardíaco, esta desarrollaba, no se tapaba, y él decía que desarrollaba circulación colateral. La arteria mamaria tiene la peculiaridad de no taparse, por suerte, porque tiene una gran producción de óxido nítrico. Y él lo que hacía era implantarla directamente en el músculo miocárdico. Esta técnica fue desarrollada y incluso se hacían endarterectomías coronarias y Walter Lilly hizo muchísimas de estas cirugías, trató de incluso reemplazar los lugares obstruidos con parche coronario, endarterectomías coronarias, todas desgraciadamente con muy poco éxito. Tuvo que aparecer el genio, René Favaloro, donde desarrolló una técnica de bypass donde utilizaba la vena y gracias a muchas cosas que se le dieron, que es decir, fue un genio en el momento oportuno, con los elementos oportunos, porque René Favaloro ya contaba con la circulación extracorpórea, con la parada cardíaca con hipotermia, con las agujas y los elementos correspondientes, con Sons, que le hacía las coronariografías para que él pudiera hacer una adecuada cirugía, y le faltaba a él solo meter y poner todo eso en su conjunto junto con el bypass venoso para tener el éxito que mundialmente tuvo. Bien, a esto le sucedieron un montón de cosas, principalmente los puentes secuenciales, es decir, más de un puente unido a otros. Se empezó a usar la arteria radial, ¿no? Y más tarde, ya en 1978 y 1988, gracias a las técnicas de el octopusus y demás,
elementos de sostén que se pudieron incorporar, se pudo hacer el bypass a corazón batiente, ¿no? Y de esta manera, con los clamps y demás cosas que Bennett y Buffalo diseñaron, se pudo hacer una adecuada cirugía sin necesidad de parada cardíaca. Podemos decir que el bypass coronario fue uno de los trabajos que más investigación tuvo, porque tuvo muchas contras, incluso en Argentina tuvo muchas contras para poder ser implementado. Algo que hoy vemos como lo más natural, tuvo que demostrar mediante publicaciones, doble ciego, grandes trials, que verdaderamente era eficiente. La arteriopatía periférica con Dotter tuvo también anécdotas muy interesantes. Resulta que Dotter, cuando estaba haciendo también su arteriografía, a la cual metía el catéter por la pierna, en vez de colocarlo hacia la parte cardíaca, el catéter se le mete por la pierna hacia abajo, y cuando él se da cuenta, retira el catéter y sigue con la arteriografía. Lo que sucede como maravilla es que el paciente, le dice: doctor, el tratamiento que me hizo ha sido maravilloso. La pierna que me dolía y que yo no podía caminar, se me fue, y la úlcera se me curó. Es algo fantástico lo que hizo. Dotter lo había hecho verdaderamente accidentalmente, pero sin embargo tuvo éxito, y él pudo implementarlo en otros pacientes para poder salvar las piernas y no necesitar cirugía. Fogarty fue otro brillante inventor, tuvo muchísimos inventos, pero el que lo reconoce para la historia fue el catéter con un globito en la punta, que él metía cuando había embolia de trombos. Entonces lo metía y sacaba los trombos, primero con el catéter, con el globito desinflado, inflaba el globito y limpiaba de esta manera las arterias. Fogarty lo inventó siendo residente también. Y siguiendo con los catéteres, el catéter Swan-Ganz para medir las presiones pulmonares, y de esta manera poder medir incluso el volumen minuto, y poder en las terapias intensivas fue muy, muy famoso y muy usado. Y siguiendo con los catéteres, lo tenemos a otro genio, a Grunsing, que por primera vez con un balón hace la angioplastía coronaria. Primero lo hace en las arterias periféricas y luego hace la angioplastía coronaria en 1977. Andreas Grunsing también tiene la ayuda de los laboratorios con respecto a que aparece la ticlopidina, que evita que se produzcan coágulos. Pero tenía el problema de que en más de la mitad de los pacientes se producían nuevas obstrucciones. Y Palmaz, argentino, que era un radiólogo que había ido a perfeccionarse a Texas, en Estados Unidos, en San Antonio, Grunsing da una conferencia, él lo escucha, y a Palmaz se le ocurre de que tal vez podría con algún tipo de soporte evitar de que se vuelva a cerrar la arteria, y pone en funcionamiento la idea de generar lo que él luego va a llamar los stents. Para esto se junta con un médico, el doctor Schatz, y termina de diseñar lo que era el stent. El tema es que le faltaba plata para poder seguir desarrollándose, y se pone en contacto con Phil Romano, que era un emprendedor de la empresa alimenticia, de varios restaurantes, y le dice: bueno, muchachos,
yo para este invento les doy $250.000. Hasta ahí llego, más no puedo. Si con esto lo desarrollamos bien, fundan la sociedad y lo más interesante que una vez desarrollado todo, la Boston Scientific y Johnson le compran la licencia a ellos de los stents por $10 millones, más royalty. Así que el del restaurante hizo una muy buena inversión, con $250.000, sacó $10 millones con royalty, y verdaderamente se paró para toda la cosecha el muchacho. Igualmente, primero se colocó en arterias periféricas en 1991 y recién en 1994 fue colocado en las arterias coronarias. El doctor Parodi, otro argentino, estaba tratando de darle también solución a los aneurismas sin necesidad de cirugía. Era un gran cirujano y también inventor de varias cosas maravillosas, pero no podía terminar de darle vuelta al tema. Entonces se comunica con Palmaz, que era el que había inventado los stents, y le pide a ver si lo puede ayudar a terminar de darle vuelta a un dispositivo para poder solucionar el tema de los aneurismas sin cirugía. Así lo logra, y hoy por hoy tenemos la solución de los aneurismas con la colocación de un pantalón aortobiliaco para darle solución a los aneurismas abdominales. Más tarde, debido a que los stents tienen una reestenosis por fibrosis, aparecen los stents con droga y están tratando de funcionar también los stents con que sean reabsorbibles, pero todavía de eso no tenemos todavía datos. Trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco tuvo también sus historias. Shanghai y Lower trabajaron muchísimo en tratar de diseñar toda una técnica para el trasplante cardíaco, y David Hume era un especialista en la parte de inmunosupresión, principalmente en riñón, y Thomas Tarsi en la parte de rechazo, y Shanghai en la parte quirúrgica. Habían sido verdaderamente cada uno brillante, y paso a paso habían logrado cada uno avanzar en un territorio. Y resulta que un cirujano africano, el doctor Christian Barnard, va de visita a Estados Unidos y visita a cada uno de ellos, y cada uno lo recibe y les empieza a explicar a este doctor todas las técnicas que habían hecho cada uno, y el doctor Barnard se presentaba como un médico que iba a hacer trasplante cardíaco, y a lo mejor más adelante iba a hacer trasplante riñones, perdón, y más adelante tal vez trasplante cardíaco. Quiere decir, en ningún momento había esbozado la idea de que él iba a hacer un trasplante cardíaco. Pero el 3 de diciembre de 1967, Christian Barnard hace el primer trasplante cardíaco en África, debido a que las leyes verdaderamente no le exigen tanta preparación, y utilizando el trabajo de todos sus maestros, él se lanza a hacer este reemplazo cardíaco digamos, sacado de una joven donante, y el paciente se mantiene 18 días con vida. Verdaderamente esto a Shanghai lo pone muy mal, porque había sido su discípulo y él ni siquiera le había comunicado que iba a hacer eso. ¿No? Al final, Shanghai, junto con el doctor
en enero realiza el trasplante cardíaco en Estados Unidos, y luego en París, Christian Cabrol, junto con Lilly, Shangwa y Barnard, completan el primer trasplante cardíaco en Europa. En realidad, el doctor Barnard, además de ser un médico mediático, fue verdaderamente un usurpador de la ciencia y del trabajo que habían desarrollado otros. En Brasil, el doctor Servini fue el primero que hizo un trasplante en América. Y el corazón artificial, bueno, DeBakey, aquí también tenemos DeBakey tratando de fabricar un corazón artificial. DeBakey siempre por un lado y Cooley por otro se llevaban uno la disputa de otro a ver quién iba a hacer el primer corazón artificial, y acá podemos decir que el doctor Liotta, cirujano argentino, fue llamado por DeBakey para formar parte del equipo, y colaboró muchísimo el doctor Liotta en la fabricación para DeBakey de un corazón artificial. Y la historia siempre tiene su lado llamativo, porque el corazón, si bien ambos, tanto DeBakey como Cooley, se habían peleado por quién hacía el mejor corazón artificial, el mejor corazón artificial lo hizo un ventrílocuo que no llegó a ser médico y era ventrículo de los Aristogatos, de la dama y el vagabundo. Este ventríloco, junto con un médico, el doctor Heilmich, que lo estimuló y lo asesoró para que pueda fabricar el corazón, él logró diseñar un corazón artificial que donó a la Cleveland Clinic para que pudiera seguir el desarrollo. Y gracias a eso se desarrolló un gran corazón artificial, el Harvick 7, hecho por el doctor Harvick, pero que se basó absolutamente en los trabajos de Winchell, a quien él exclusivamente reconoce. Siendo colocado el corazón artificial por el doctor William de Bryce por primera vez en un paciente en 1982. Tenemos luego la parte de medicina nuclear, cómo ha avanzado la medicina nuclear, y aparecieron, gracias a las técnicas de Geiger, de la detección de la radiación, ¿no? Por primera vez se desarrollaron las sustancias radioactivas en ciclotrones. La técnica avanzaba a pasos agigantados, creándose grandes reactores para fabricar radionucleídos, y aparecieron a las imágenes por radiación, por contraste, y aparecieron los primeros escáneres cardíacos. Apareció la cardiología nuclear, con gran desarrollo de los distintos radioisótopos y la circulación coronaria, donde se podía ver cómo se fijaba en el miocardio sano el talio 201, y de esta manera poder obtener imágenes de la circulación. En el otro campo, en el campo de la parte eléctrica del corazón, el doctor Puech fue el primero que logró detectar el haz de Higgs y poder graficarlo. Lo mismo los infartos por reentrada en este joven, George Mines, que a su corta edad le dio toda la explicación a los fenómenos de reentrada ventricular y todas las arritmias, apareciendo también el Ward Parkinson White, por estos profesionales, el Long Cannon Levin y más tarde las fibras de Mannheim, y así fueron apareciendo, además de las alteraciones, cómo solucionarlos.
las cirugías antitaquicárdicas, la ablación por radiofrecuencia, la ablación por crioablación, y así sucesivamente fueron sucediendo tantos avances que empezaron a aparecer grandes trabajos, del cual el más memorable fue el de los factores de riesgo, 1942, donde apareció en una pequeña ciudad de Framingham, en 1948 ya estaba en marcha, y el estudio Framingham demostró que las enfermedades se producían por diversas patologías como la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y muchas cosas que luego siguieron apareciendo. Gracias a ellos, a ese gran trabajo, se empezaron grandes trabajos en todas las áreas que hoy por hoy nos hacen decir que los médicos no trabajamos, no es cada uno con su librito. Ya hay muchos libros publicados, hay muchas pautas bien estudiadas a las que debemos honrar y seguir para poder seguir curando a nuestros pacientes. Aquí hay una lista de todos los grandes trabajos que se han ido publicando y les agradezco muchísimo y espero que esto sirva para que sepan que cada uno de nosotros, es decir, ustedes y todos nosotros, también podemos ser parte de esta historia, puesto que hasta hubo gente que no era médica, que pudo dar grandes aportes, así que nosotros como médicos muy seguramente podemos dar pasitos para que las personas puedan vivir más y mejor, y en este caso que estamos junto con los veterinarios, que los seres vivos, todos aquellos a los que podamos ayudar y cuidar, puedan tener una vida más larga y mejor. Muchas gracias. Bueno. ¿Están ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Acá estamos. Fíjese donde dice dejar de presentar. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guglielmi. Un gustazo que haya compartido con nosotros todo este recorrido histórico y toda esta experiencia. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en todos los encuentros a lo largo de este año tan especial que nos tocó transitar. Que pasen un muy, muy feliz fin de año. Los esperamos en el 2021 y contamos con todos ustedes para que la SACBE siga creciendo. Le pedimos al doctor Guglielmi si puede activar su video, así le podemos ver la cara. A ver si lo encuentra. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Espero, el trabajo es muy extenso, lo traté de acortar lo más posible, pero es muy extenso. Espero que cada uno pueda luego servir y utilizar, al menos, si quiere ahondar en cada uno de los temas, tiene al menos de dónde partir. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Chao, doctor. Nos vemos.